Nuevamente les doy una cordial bienvenida a cada uno y sea cada uno de ustedes muy bendecido en esta mañana. Como ya les había dicho no hace mucho, ¿verdad? Unos segundos antes, hemos estado trabajando la palabra fructificar, ¿verdad? ¿Qué es la palabra fructificar en el sentido del reino de Dios? Hemos visto y hoy vamos a desglosar eso, vamos a leer en Génesis nuevamente, así como nos quedamos el viernes, qué quiere decir fructificar, multiplicar, llenar la tierra, es soyugarla en el contraste, si se podría decir, o en la comparación, o ahora ya en unas mejores promesas, como Hebreos dice, en una forma, en una buena medida, apretada, remecida, rebosante, en el sentido de que tú no careces acceso de abundancia, ¿verdad? El reino de Dios, Dios se lo dio a Jesucristo y Jesucristo le dijo a cada uno de ustedes, esta es la voluntad de mi Padre, que yo les dé el reino, ¿verdad? Que yo les dé el reino. Vamos a Génesis, si me acompañan. Vamos a comenzar nuevamente en Génesis para de ahí ver esta misma semejanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Génesis, leímos Génesis 1, 26 al 28. Dice así, dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza para que domine, ¿verdad? Domine. Esta palabra domine es se enseñoree. Se enseñoree, domine. Nosotros, usted y yo sabemos de que cuando Adán pecó, le dio todo esto al diablo. El diablo le dice a Jesucristo, si tú prostrado me adorares, te daré todo el dominio de la tierra porque a mí se me fue entregado. Y aquí está, ¿verdad? Para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y el 28, si se ven, si podemos ver bien, dice, y los bendijo Dios. Aquí en el 28, Dios le da la bendición a Adán y a Eva. Los bendijo Dios diciéndoles sean fructíferos, fructificaos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen, esta palabra dominen, la hemos visto, ¿verdad? Pero también vamos a seguir viendo esta palabra dominar en Cristo Jesús. Tú tienes a Cristo Jesús. Jesús es tu Señor y como Señor es la cabeza del cuerpo, es la cabeza de los santos. Y a través de Jesucristo, Él dio toda la plenitud a la iglesia. Ahora tú dominas en el sentido, no una forma posesiva, sino una forma de señorío, ¿verdad? Entonces dice, dominen. Pero dice, y el 28 dice, y los bendijo Dios, diciéndoles, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo, ¿verdad? Y, y el 29 dice, y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que está en la superficie, y toda la tierra y todo el árbol tiene un fruto y una semilla. Esto os servirá de alimento. Ahora, nosotros podemos ver en Génesis que Dios bendijo a Adán y a Eva. Cuando tú confesaste, Dios te bendijo a ti. Y no con la misma bendición que nosotros podemos observar aquí, aunque sí con los mismos elementos, ¿verdad? Que cuando Dios le dice fructificar, multiplicar, llenar la tierra y soyuzgarla, pero la bendición es mayor. Aquí nosotros podemos ver que Dios bendijo, y dice, y bendijo Dios a el hombre y a la mujer, ¿verdad? Y le dio esa bendición. ¿Cuándo es que nosotros en gracia vemos o vimos que Dios nos bendijo a nosotros con estos elementos, pero nosotros también somos bendecidos y aún mayormente? Pero para seguir acá, quiero que vayan conmigo a la palabra, ¿verdad? Para que la palabra sea la que hable. Vamos a Efesios 1, 3 y del 3 nos vamos a saltar al 15 y al 19 porque solo quiero enfatizar la bendición, ¿verdad? Y dice así, ok, estimados hijos de Dios y santos de Dios, que son fieles a Jesucristo y viven en Éfeso, ¿verdad? Comienza con el saludo a Éfeso, a la iglesia, con un cordial saludo.
Y dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones. Aquí pronunció bendición sobre ti en Cristo Jesús. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo, ¿verdad? Y nos saltamos al 15. Dice, por eso, desde que supe que ustedes tienen la fe de Jesucristo, del Señor Jesús, y que aman a todos los santos de Dios, este amor es gracia, ¿verdad? Porque nosotros no amamos desde los 5 sentidos, sino amamos desde el amor de Dios que fue derramado en Espíritu Santo. Siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por cada uno de ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso y de nuestro Señor Jesucristo, les dé el espíritu de sabiduría, en otros dicen de discernimiento, ¿verdad? De sabiduría, para que Él les revele a ustedes la verdad y ustedes entiendan para el conocimiento mejor, para que ustedes puedan conocer mejor, ¿verdad? ¿Cuál es la oración de Pablo? Es que nosotros pudiéramos entender la bendición que nosotros recibimos. Adán y Eva recibió una bendición, pero nosotros también recibimos una bendición. Y Pablo continuamente oraba. Podemos ver en Efesios y vamos a ver en Filemón que esta era la oración constante de Pablo, de que usted y yo pudiéramos tener abiertos los ojos del entendimiento, de comprender la magnitud de la bendición que se había derramado en nosotros en Cristo Jesús por la fe de su Hijo, para que Dios pudiera revelar la verdad de Dios, ¿verdad? La verdad de Dios en el sentido de lo que lo que Dios había puesto o lo que Dios había pronunciado la bendición en Cristo Jesús y que pudiéramos entender esto, ¿verdad? Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar cuando podamos entender todo lo que Él reunió del cielo con la tierra, porque Él todo lo unió en Cristo Jesús. Cuando nosotros podamos entender y participar en los sufrimientos de Jesucristo y participar en el sacrificio de Jesucristo y en sus logros, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Dios ha dado a sus hijos. Verán también el gran poder de Dios. Verán también lo grande que es el poder de Dios que da a los que creen, a los que han creído, ¿verdad? Que es el mismo poder, que es el mismo poder que resucitó Dios a Cristo, ¿verdad? Entonces podemos ver esta palabra que nosotros hemos recibido una bendición mayor que la de Adán, mucho mayor en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros vamos a un versículo más para que vean este punto que está hablando la palabra. Quiero que me acompañen a Filemón. Acompáñenme a Filemón y vamos a leer 4 al 6. Dice, siempre doy gracias a Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque he tenido noticias del amor y de la fe que tienen. So, si ven, dice que el amor y la fe, que es la gracia y ¿verdad? La gracia y el amor. So, estos son dos que tienen para con el Señor Jesús. Y en otra versión dice que tienen por el Señor Jesús. Para con todos los que pertenecen a sus santos. Y pido a Dios que tu participación en esta fe, en esta misma fe que es de Cristo, ¿verdad? Y pido a Dios que tu participación en esta misma fe que es en Cristo Jesús te lleve a conocer todo el bien que hemos adquirido en Cristo Jesús. Todo el bien, que esta participación de la fe te lleve a conocer todas las riquezas que podemos nosotros realmente realizar debido al amor de Cristo. Imagínense esto, ¿verdad? Hemos estado hablando
la bendición. Entonces, hemos estado hablando de reino, de fe, y aquí está hablando de eso, ¿verdad? Filemón lo está explicando y la oración de Pablo era esta, de que todos nosotros pudiéramos entender qué era el bien. El bien en el griego quiere decir beneficios y riqueza. Todas las riquezas que hemos obtenido debido al amor de Cristo Jesús en nosotros y a ese amor y fe que recibimos en Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que acá es que en Génesis Dios bendijo a Adán y a Eva, pero nuestra bendición, la bendición que se nos ha otorgado es en Cristo Jesús y es mayor, ¿verdad? Habíamos hablado el viernes pasado acerca de fructificar, ¿verdad? El fruto que es la semilla, que es de acuerdo a, la semilla de acuerdo al género y el género de la semilla de Dios en Cristo en nosotros es Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora vamos a comenzar de donde quedamos un poquito, ¿verdad? Esto solo fue una introducción para comenzar este mismo tema y para que podamos tener un mejor entendimiento. Muy a menudo nosotros leemos la palabra rápidamente, muy a menudo leemos la palabra y queremos ponerla en los 5 sentidos en el intelecto. Desafortunadamente nosotros podemos ver que el diablo ha distorsionado todas las cosas que vienen de Dios. El diablo es un imitador y de alguna manera ha corrompido los conceptos espirituales. Un ejemplo que todo mundo se va a familiarizar, no, lo último que corrompió el diablo, ¿verdad? El arco iris. Ahora, cuando alguien o un creyente o quien sea ve un arco iris, ahora ya el diablo le puso otro símbolo, otro significado, y ahora cuando el mismo creyente ve un arco iris o ve colores múltiples, y como ya está corrompido es el concepto del arco iris, entonces todos pensamos de que ahora el arco iris quiere decir algo malo. El diablo muy a menudo corrompe las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque pone otro significado y nosotros tenemos que estar cimentados en lo que la palabra dice, el verdadero significado, porque la misma Biblia dice que para el puro todo es puro, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la Biblia, nosotros tenemos que saber que las cosas de Dios son puras, aunque el diablo tenga esa necedad constante de querer corromper y ensuciar los conceptos espirituales, nosotros tenemos que saber y mantenernos en eso, ¿verdad? Por eso les decía el arco iris. Y no, sin duda alguna, uno de los conceptos más que se ha corrompido con los creyentes es la idea de la prosperidad, ¿verdad? La prosperidad para muchos quiere decir algo que se asimila más a lo mundano o más al lado del diablo, porque todos dicen, oh, no, la prosperidad quiere decir que eventualmente vas a tener amor al dinero. Eso no quiere decir, porque les voy a enseñar 2 versículos solo para que vean de cómo el diablo ha corrompido la mente aún de los creyentes pensando que la prosperidad es algo malo. O la prosperidad, mejor, más directo, la prosperidad económica, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto, porque cuando hablemos de multiplicar y llenar la tierra, realmente vamos a ver esto. Y quiero que sus corazones vean la palabra de Dios, no escuchen solamente mi voz. Pero vamos a Ageo, que dice Ageo 2, 8 al 10, y van a ver lo que dice Dios. Vuelvo y repito, ¿verdad? En todo lo que busco a Ageo acá, el diablo ha sofocado la palabra de Dios, la ha corrompido con conceptos humanos y conceptos de él propio, y todos nosotros pensamos que los conceptos humanos se elevan por la verdad de Dios. Pero vamos a ver qué dice Ageo 2:8, ¿verdad? Imagínense lo que dice. Míos son la plata y el oro, ¿verdad? Míos son la plata y el oro. Vamos a ver, déjenme ver a la Reina Valera, porque Reina Valera dice diferente. Y dice, mía es la riqueza. Mía es la riqueza. Asimismo, la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Acá podemos ver es la palabra.
Y Dios está diciendo que la riqueza viene de Él. Dice, mía es la riqueza, de mí proviene el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿De dónde viene la riqueza? De Dios. Él la puso, cuando bendijo a Adán y a Eva, les dio todo, ¿verdad? Ellos no tenían necesidad de nada, tenían todo tipo de árboles, tenían la salud, tenían aún minerales y el oro debajo de la tierra, y Adán y Eva nunca supieron eso. Tenían un oxígeno que ahora sostiene a millones de gente, y antes solo eran 2 personas. Entonces, lo que les quiero decir ahora es que el reino de Dios tiene un concepto elevado de todos los conceptos humanos y de lo que el diablo ha querido corromper para tenernos esclavizados en una mente de carencia, en una mente de que si nos hemos acostumbrado a ver a través de la ventana de lo que el diablo ha querido poner en nuestra vida como carencia, cuando hemos estado viendo que Dios aún mandó a su hijo para que esta mentalidad fuera diferente. Y acá la misma palabra dice eso, ¿verdad? Ageo, como les estaba diciendo, dice eso: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y podemos ver esto, solo vean, dice, mía es la riqueza, dice Jehová de los ejércitos, mío es el oro y la plata. La gloria postrera de esta casa. ¿Y cuál es la casa? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que Dios le dijo aún en visión que él no había nunca tenido una casa estable, que había estado como nómada de casa en casa? ¿Cuál era la promesa y la gloria postrera de esta casa? Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, si es mayor que la primera, mayor que la que le dijo a Adán, mayor de la que vimos en Abraham y en todos los patriarcas y los profetas, ¿verdad? Que Dios los prosperó. Y dice que es mayor, la gloria será mayor que la primera. ¿Cuál es la gloria mayor? Cuando el contexto comienza que dice, mía es la riqueza, mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Te ha dado la paz, le hemos hablado de la paz, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Y como tenemos paz para con Dios, ahora todo lo que fue depositado en Cristo Jesús, como lo hemos desglosado en Efesios y Filemón, todas estas cosas ya están acá. Y dice Jehová, y dice en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces podemos ver, ¿verdad? ¿Quién fue la primera persona de que tuvo una prosperidad económica? No fue Abraham. Veamos esto. Abraham en Génesis 13:1. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Era riquísimo en ganado, plata y oro. Un hombre que había estado adorando, no mucho, ¿verdad? Dios lo sacó de la idolatría y lo transformó en alguien. Y podemos ver que Dios va a sacarnos como podemos ver esta resemblanza que cuando nos sacó del reino de las tinieblas al reino de amado Hijo, Dios rescató a Abraham de las tinieblas, de un pueblo de idolatría, y lo trasladó en bendición, ¿verdad? Y podemos ver que Dios era el que le daba. Vemos en Jacob la promesa de que Dios le dio a él, que él iba a hacer todo, que todas las ovejitas que él tuviera iban a ser las más gorditas. No sé si ustedes se acuerdan de esa narrativa, pero cuando todo el ganado que comenzaba a tener Jacob era el mejor, porque Dios le había prometido de que sus ovejitas iban a ser las más gorditas y las más feas, porque antes el ganado era también un simbolismo de riqueza y prosperidad. Entonces, si todo lo que tocaba Jacob está bajo el pacto y bajo lo que estaba diciendo Ageo, de que la riqueza iba a ser mayor que lo que estaba obrando antes, la palabra dice que todo lo que tú toques será prosperado.
¿Por qué? Porque tienes a Cristo Jesús. Y es aquí la función donde dice multiplíquense. ¿Cómo vas a multiplicar? La palabra, ¿verdad? Cuando la palabra que sale de mi boca no va a ir vacía, todo lo que toque será multiplicado, la palabra será exquisitamente, realmente, la palabra multiplicar son las matemáticas y las bendiciones de Dios, que son en el reino invisible que está más allá de tu conocimiento, más allá de todo lo que tú ves, más allá de lo que los conceptos humanos y lo que el diablo ha querido corromper en un concepto de escasez o un concepto de al no ver, al no creer, o esto no es para mí, o no. Simplemente nosotros podemos ver que la palabra multiplicar es la acción de la palabra, sea la luz, sea la bendición en Cristo Jesús. Y así como Jesucristo multiplicó, así como Dios nos ha dado la promesa que va a multiplicar todo, y así como en el tiempo de antes la misma palabra se multiplicaba, todo lo que viene de Dios a través de su Hijo, ¿verdad? Porque fue a través de su Hijo todo lo que logramos, la bendición, ¿verdad? La bendición que se nos fue dada no fue la que Dios los bendijo en Génesis a Adán y a Eva, a nosotros se nos fue dada otro tipo de bendición, ¿verdad? Y leímos esto, leímos Hechos 1:24, donde dice de que la palabra crecía, ¿verdad? La palabra crecía y se multiplicaba. La palabra crecía y se multiplicaba. Vamos a verlo nuevamente. La palabra crecía y se multiplicaba. Vimos también, vamos a leer un poquito, ¿verdad? Vamos a leer ahora más y vamos a dejar que la palabra misma nos ayude. Hechos 12:24, lo leímos. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Todo lo que Dios toca a través de la palabra va a crecer. Y si la palabra dice que tú ya eres bendecido y que todo lo que tú toques va a ser prosperado y que tú en Cristo Jesús ya no careces, entonces esa palabra que es pronunciada en tu boca va a ser multiplicada. La palabra de fe va a ser multiplicada. Y todo, ¿por qué? Porque lo que sale de mi boca no irá vacío, sino hará el propósito por el cual yo la envié. Leímos eso también, ¿verdad? En Hechos 6:7 dice algo similar. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí ven? Obedecían a la fe. ¿A quién? A Jesucristo. Cuando lleguemos a la palabra someterla, está hablando de la obediencia a Cristo o debajo del nombre de Cristo. Entonces, si tú quieres ser multiplicado y quieres tener la bendición y la autoridad de Cristo, ¿cuál es la clave que Hechos nos está diciendo? Obedecer a la fe. Entonces, si quieres estar debajo de la autoridad, tienes que obedecer y someterte a algo. ¿A qué tienes que someterte? A la fe. Y la palabra crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! ¿Verdad? Magnífico. Obedecían a Cristo. En otras palabras, no que adoraban a Cristo, sino con lo que Dios ha establecido en Cristo, lo obedecían, ¿verdad? Aceptaban el sacrificio de Cristo, en otras palabras, lo que hemos estado desglosando, ¿verdad? Hechos 12, Hechos, ya leímos ese. Vamos a ver Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno y así como nosotros somos uno y ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que todo el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me amaste a mí. Wow. Dice, para que todos sean uno, ¿verdad? Acá está hablando eso, ¿verdad? Más os ruego no solamente por esto, lo que tenía enfrente, sino también aquellos que iban a creer.
y la palabra se multiplicó al grado que nosotros hemos creído, ¿verdad? Se ha multiplicado, se ha esparcido y todos hemos, por fe, ¿verdad? Por fe, para aquellos que crean en mí, dice los que crean que Jesucristo es el Salvador, es el Salvador y el Señor de su vida, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? En ese punto de creencia. Dice, por la palabra de ellos, y se multiplicaba, ¿verdad? En Hechos dice, y se multiplicaba la palabra, para que todos sean uno. ¿Cómo vamos a ser uno? Cuando nosotros obedecemos a la fe, o cuando obedecemos a la fe, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo? Cuando nosotros obedecemos y nos sometemos a la fe de Jesucristo y vivimos a través de la fe. Entonces ahí el mundo va a creer porque en ese momento la palabra se va a multiplicar porque la autoridad viene cuando nosotros nos sometemos a la fe de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos por fe, en otras palabras, para que crean que tú me enviaste. ¿Cómo nosotros vamos a ser testigos de Jesucristo? Cuando nosotros realmente seamos embajadores de Cristo y hablemos de la fe, cuando hablemos realmente del reino, para que la gloria que me diste, porque la gloria que me diste yo les he dado. Porque Filipenses dijo de que todas las bendiciones en Cristo Jesús fueron para mí, para que podamos entender que la gloria que le diste a Él también nos la ha dado a nosotros, para que sean uno, como con mi cabeza. Voy a ser uno con la cabeza que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es autoridad sobre todas las cosas, sobre los esposos, sobre la iglesia y así sucesivamente, ¿verdad? Y también sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos los santos. Entonces, la gloria que le diste es para que sean uno, así como nosotros somos uno, y que ellos y yo en ellos, ¿quién? Cristo en nosotros, ¿verdad? Y tú en mí, que quiere decir el Padre en Cristo, para que seamos perfectos en unidad, obedeciendo a la fe, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a conocer? Cuando yo predico la fe, cuando yo vivo la fe, cuando yo le digo al mundo de que el mundo no está sobre Jesucristo, sino Jesucristo está sobre el mundo, aunque nosotros no somos del mundo, andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice, ¿verdad? Jesucristo dijo, aunque ustedes están en este mundo, no son de este mundo. Y así nosotros podamos hacer la diferencia, porque Él nos ha amado, ¿verdad? Es la forma de multiplicarse. Entonces ahora vamos a ver la palabra llenar la tierra, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí. Aquí tengo más versículos, pero es llenar la tierra. ¿Cómo vamos a llenar la tierra? Así como Jesucristo dice, ¿verdad? Llenar la tierra. Ahora en la palabra, en la fe, en la abundancia, en todo lo que hemos estado desglosando poco a poco. Y acá cuando Dios le dice a Adán y a Eva llenar la tierra, ahora Jesucristo dice para que esparzan la palabra, ¿verdad? Hay un mandato aquí en Cristo Jesús, dice para que todos crean y para que se esparza el bien que la gloria que le dio, para que la gloria que Dios le dio a Cristo se pueda esparcir, se pueda multiplicar. Multiplicar en el sentido no solamente de personas, sino multiplicar en el sentido de tu vida. Como por ejemplo, como les decía, ¿verdad? Que todo lo que toques se va a multiplicar, tus finanzas, tu salud, todo se multiplica en Dios. Y asimismo la palabra se multiplica de generación en generación. Y este fue el mandato que Jesucristo que hizo acá, ¿verdad? Para que todos crean por palabra de ellos y para que la gloria que me diste sea también en ellos. Entonces todas las cosas estas se multiplican y dice, llenad la tierra. Por eso aún Jesucristo mandó a los discípulos que fueran testigos hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era llenar la tierra, que era el tener sobreabundancia. La sobreabundancia, bendición, buena medida, apretada, remecida, rebosante, llenar, alta, desbordar. Entonces aquí es donde vamos a desglosar y vamos a pegar esto juntos, porque se acuerdan que hemos estado hablando mucho acerca de fructificar, multiplicar, llenar la tierra y soyuzgarla. Pero en este vimos una buena medida, apretada, remecida, rebosante. En llenar la tierra se une esto, ¿verdad? Llenar la tierra, ¿cómo? Ya lo vimos en la palabra multiplicarse. Que se iba a multiplicar para llenar toda la tierra. ¿Qué hemos obtenido? ¿Qué es lo que has obtenido y que vas a llenar la tierra? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Entonces, cuando la palabra dice llenar la tierra,
Y sobreabundar es sobreabundar la gloria de Dios. Acá mismo lo dijo en Juan, donde dice que era llenar la tierra para que la gloria que tú me diste y yo les he dado sea y se esparza, ¿verdad? Y eso ha sido. ¿Y cuál es la gloria si no es todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús? Por eso estamos hablando de llenar la tierra en el sentido de que, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que estás dando, verdad? ¿Qué es lo que estás dando? ¿Con qué estás llenando la tierra? Y este concepto es sobreabundar, bendición, buena medida. Y para ver la buena medida, vamos a ver Romanos, porque la buena medida, la base de la buena medida o la fundación de la buena medida, vamos a ver qué dice Romanos. Romanos 12:3. Y dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un alto concepto más que el que debe tener, ¿verdad? Estamos hablando de tener la gloria. Tú tienes la gloria, yo tengo la gloria. ¿Cuál es el testimonio que damos? Que la gloria que yo tengo, Cristo te la dio. Juan lo dijo, ¿se acuerdan? Juan lo dijo que porque la gloria que me diste se la doy a ellos y se multiplica. No la obtuviste por ser muy bueno, la obtuviste por obedecer a la fe, en el sentido de someterte a ella, ¿verdad? No estoy hablando de ley, estoy hablando de cuando nos sometemos a la fe, cuando aceptamos la autoridad y lo que Jesucristo ha hecho y sabemos y tenemos los sentidos bien equilibrados de que no ha sido nada que hayamos hecho nosotros, sino todo lo que Cristo hizo, ¿verdad? Yo no di mi vida a Cristo, Cristo dio su vida a mí. Entonces, dice, para que nadie tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense así con cordura conforme a la medida de fe. ¿Se acuerdan? Es buena medida, apretada, remecida y rebosante. Esa buena medida, apretada y rebosante es la medida de fe. Tú tienes fe y tienes la misma medida de fe que cualquier otra creyente, ya sea que su función, ¿verdad? Porque no es un título, es una función, su función sea pastor o lo que sea que alguien esté haciendo, tú tienes la misma medida de fe, tú tienes los mismos beneficios y la misma gloria que esa persona. La buena medida rebosante, apretada y remecida es la medida de fe. Tú tienes una medida completa de fe. Quédate y entonces llenar la tierra de esta misma medida de fe. Nadie tiene más fe que otros. La verdad que no, porque no estamos hablando de creencia. No estamos hablando de los 5 sentidos, de aquel que puede creer más, de aquel que puede creer menos, porque no estamos por la administración de creer. Estamos en la medida de fe, en la administración de gracia, que es a través del reino de Dios, cuando obedecemos a la fe y nos sujetamos por fe. Y así somos testigos de la gloria que fue transmitida, como dijo Juan, en fe. Tienen la misma medida de fe. Porque de la manera que, vamos a ver, dijimos la misma cordura, la misma medida de fe, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos son miembros, tienen la misma función. No tienen la misma función, perdón, no tienen toda la misma función. Entonces, tú tienes la misma medida de fe. El hecho que tú funciones diferente a otro miembro no quiere decir que porque tu función sea diferente tengas menos fe. Es lo que quiere decir. Y muchas veces nosotros pensamos de que porque alguien hace una función diferente, tiene menos fe. Y esa es la confusión de la fe y del creer, o de andar por rendimiento o pensar de que tú eres algo por lo que haces. Entonces, esa es la confusión, ¿verdad? Muy religiosa. Pero la palabra dice de que no importa tu función, tú tienes siempre la medida de fe, ¿verdad? Eso solo es un ego. Así que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. ¿Se acuerdan? Juan dijo de que para que fuéramos uno en Cristo, uno en Cristo. Ese es el fin al final, ¿verdad? Que seamos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que dio su vida por ti. Tú no diste la vida por él. Entonces, tienes que someterte a esto, ¿verdad? A la fe, que quiere decir a lo que Dios puso sobre el fundamento en Cristo. Cuando tú te sometes o obedeces a la fe, está hablando que tú estás debajo del fundamento que está en Cristo Jesús. Es básicamente lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, vamos así a Romanos
No, ya leímos eso. Vamos a Hechos 14:22. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios, ¿verdad? Porque podemos ver esto. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Eso es lo que estamos haciendo hoy, exhortando, ¿verdad? Exhortándoles que permaneciesen en la fe. Esa es la exhortación que hemos tenido, ¿verdad? Que no es por vista, que no es por tus rendimientos, que no es por tu función, que no es por lo que ves, sino que obedecer a la fe y permanecer en la fe es permanecer en Cristo, Cristo en mí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que las palabras, dijo Jesucristo, ¿verdad? Si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes en mí, entonces las palabras que de fe. Entonces permanecer en Cristo y aquellos que están en Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú estás en Cristo Jesús es cuando estás por medio de la fe. Hemos tocado esos versículos, ¿verdad? Esta palabra estamos viendo llenar la tierra de lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tienes? La medida de fe. La gloria que Dios te dio es a través de la medida de fe. Y esta es la bendición, ¿verdad? Entonces, y es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿por qué vas a tener muchas tribulaciones? Porque te van a rechazar. Jesucristo dijo, si te rechazan, no te preocupes, no te han rechazado a ti, si no me han rechazado a mí, dijo Jesucristo. Si alguien quiere tropezar con la piedra de tropiezo, que es Jesucristo, no te preocupes. Tu problema no es que la gente crea, ese es el trabajo de Dios. Pero si quieres sufrir es cuando tú te pones firme y dices, esta es la fe. Esta es la fe y yo voy a obedecer a la fe. No importa si me siguen, no importa si me escuchan. ¿Por qué? Porque los sufrimientos que puedes tener es que no te vayan a escuchar o que te vayan a rechazar, ¿verdad? Pero si tú tienes que tener ese sufrimiento o esa tribulación por hablar el reino de Dios, porque dice muchas tribulaciones, vamos a entrar por el reino de Dios. Si los discípulos estaban felices cuando eran vituperados y eran realmente, a esos pobres sí les tronó, dirían en El Salvador, la cacerola, en el sentido de que les pegaban y todo eso, ¿verdad? Nosotros solo somos rechazados, pero dice que tu labor es permanecer en la fe, que persistas en esta fe, ¿verdad? Llenar la tierra, en un momento vamos a hablar de llenar la tierra en palabras de griego y en griego, pero ahorita solo quiero darles versículos para poder también avanzar, ¿verdad? Vamos a Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? De cierto, y aquí está otra bendición, ¿verdad? Allá vemos la bendición de Dios en Adán y a Eva. Aquí Dios le da una bendición a Abraham y leímos, ¿verdad? De que Dios había dicho que él iba a bendecir, la bendición que él había hecho a la casa previa o al pacto previo no iba a superar a la que iba a venir. ¿Se acuerdan que leímos ese? Todas las bendiciones que usted está viendo aquí es el reflejo y la sombra de una mayor bendición en Cristo Jesús. Básicamente, ¿verdad? ¡Wow! Maravilloso. Y habiendo esperado con paciencia, dijo, estábamos leyendo el 13, ¿verdad? No pudo jurar por otro mismo, no pudo jurar por alguien más, sino que tuvo que jurar por él mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y te multiplicaré. No estábamos hablando de multiplicar. ¡Wow! ¿Verdad? La palabra es explícita, ¿verdad? Dice, te bendeciré, abundancia, multiplicaré. ¿Qué quiere decir esto? Buena medida, apretada, remecida, rebosante. ¿En qué? En Cristo Jesús. Maravilloso. Dice, te bendeciré, abundancia y multiplicaré grandemente. No son estas mismas cosas que estamos hablando, buena medida, apretada, remecida y rebosante. Aquí están dos factores, bendición, abundancia, multiplicar, grandeza. Dice, te multiplicaré
diciendo, de cierto te digo, te bendeciré con toda abundancia y te multiplicaré grandemente. Maravilloso. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, ¿verdad? Nosotros, ¿cuál es la paciencia que nosotros tenemos? Resistir el vituperio por mantenernos en la fe. Lo dijo Hecho, ¿verdad? ¿Cuál es la firmeza o la paciencia? Es la paciencia del vituperio porque tú vas a estar predicando la fe y te vas a mantener ahí. Y alcanzó la promesa. Nosotros nosotros hemos alcanzado la promesa. ¿Por qué? Porque cuando nuestra firmeza no está en que vamos a alcanzar la promesa, nuestra firmeza está en mantenernos en la promesa. Así vemos la diferencia. Yo no estoy peleando por la promesa, estoy realmente resistiendo al diablo para mantenerme en esa promesa, para mantenerme en lo elevado de que Dios me ha prometido a mí. Esa es la firmeza. Ya no peleo por la promesa, sino camino en la promesa. Eso es la única firmeza que tengo y la paciencia. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la promesa. No la alcanzo, sino tengo la promesa. Y eso es la gloria que Dios me dio a través de Cristo. Y es la gloria que tú tienes que esparcir. Ese es el evangelio que tú tienes que seguir dando para que los demás crean y conozcan a Cristo, para que conozcan que Dios envió a Cristo y la razón que Dios envió a Cristo. ¿No es lo que estábamos diciendo en estos versículos? Para que sepan de que Dios envió a Cristo y la razón por la que fue enviado. Porque los hombres ciertamente juran por un nombre mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para una confirmación. Para una confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante, vean, de estas palabras son realmente lo que nosotros estamos viendo. Para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, para mostrar mucho más abundante a los herederos, a ti, a mí. Iba a mostrar mucha abundancia más. A ti que eres heredero y coheredero en Cristo Jesús, te iba a mostrar mucho más. Mucho más. Se iba a elevar que el primer pacto, que la promesa que le dio a la primera casa no iba a ser menos que esa promesa. Iba superior a ser la promesa que la que le dio a Adán y a Eva. Iba a ser superior a la que le dio a Abraham. Iba a ser superior a cualquier promesa de la casa vieja. Y esa es la gloria la que tú tienes que esparcir, que tienes que sufrir el vituperio. Tienes que sufrir por la fe, que te digan que es mentira, que te digan, oh no, yo no la creo, esto es imposible. No importa, porque esa es la voluntad de Dios, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de esta, que tú eres ese, te quiso mostrar a ti esta promesa de inmutabilidad de su consejo. Y interpuso un juramento en la sangre de Cristo, en el pacto de Cristo. Ese fue el juramento. Y el juramento quiere decir de que si no pasa, lo que no se prometía, el que no lo cumplía merecía la muerte. Lógicamente Dios no es un hombre para mentir, ni para arrepentirse, ni él puede morir, pero en su perfección no puede mentir. Entonces, por eso él juró con él mismo. ¿Por qué? Porque él sabía de que iba a pasar lo que él tenía, que lo que él dijo. Y tengamos un fuertísimo consuelo, dice. Tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Tenga el consuelo de fe, hermano. Tenga el consuelo de fe de que a través de Cristo usted tiene todo. Hágase de la fe, hágase de esa esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo es la esperanza de gloria y la gloria está en ti, puesta delante de nosotros, la cual tenemos con segura firmeza, una ancla del alma que penetra que penetró hasta el velo y que penetra hasta dentro del velo. Cuando se rajó, ¿verdad? Y se quitó la separación y quitó la barrera que el diablo había puesto para que evitaba que Dios nos pudiera bendecir en todos los sentidos. Llenar la tierra de su gloria. Llenar la tierra de su gloria. Y dice, donde Jesús, la fe que vino por Jesús, ¿verdad? Donde
su obediencia fue la que hizo eso, ¿verdad? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para abogar por ti. ¿Qué es lo que Jesucristo dijo? Yo abogo por ellos para que tú les des toda la bendición a través de mí. A mí dame el castigo, a ellos dale la herencia, a ellos dale la bendición abundante. Él abogó por ti siempre según el orden de Melquisedec. Y siempre en el orden de Melquisedec, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué es esto, verdad? Nosotros tenemos dos palabras, pleto y plero. Plero quiere decir llenar de afuera hacia adentro, que es cuando tú creíste en Cristo, que es lo que se fue, Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu Santo entra en ti, ¿verdad? Plero quiere decir llenar desde afuera hacia adentro, el Espíritu viene, estás completo. Plero quiere decir llenar todo tu interior por completo hasta que es vacía, ¿verdad? Que es abundancia, desbordante, buena medida apretada, desbordante. Plero quiere decir que todo tu cuerpo, todo tu interior se ha llenado hasta vaciar, en el sentido que es una fuente que desborda y eso quiere decir abundancia. Lo que estábamos hablando en Abraham, ¿verdad? Para desbordar y una transformación interna, un cumplimiento de un propósito, ¿verdad? Que básicamente plero es fe, ¿verdad? Fe. Plero es esta palabra que viene de la fe. Y nosotros cuando nos sometemos a la fe, nosotros desbordamos la gloria de Dios y la podemos llenar la tierra a través de esto, ¿verdad? Wow, ¿verdad? Es el evangelio de fe y lo rebosante estamos hablando de la gracia, de la fe, de la bendición, de la abundancia, de la grandeza, ¿verdad? Todas estas cosas. Vamos asimismo a Lucas. Tengo dos versículos más en este contexto. Lucas 6, 31 al 38. Lucas 6, 31 al 38. Y dice así, ¿cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad, no esperando nada de ellos, será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Dice, ¿verdad? Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Sed benigno, así como las personas que son ingratas. ¿Por qué estoy hablando de esto, verdad? Porque cuando dice llenar la tierra, y se acuerdan que comenzamos con el versículo que nadie es mayor, dice, nadie se crea más. Nadie tenga un concepto muy alto como para decir soy mayor y tú eres menor, tú no mereces, no mereces nada. Básicamente, la fe te lleva a un nivel de entender que tú necesitas un Salvador y que tú estás bajo la fe. Y bajo la fe quiere decir cuando Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amad. Cuando dice la palabra amad, es realmente reconocer que tú también eres necesitado de Dios. Porque cuando tú comienzas a no estar en el reino de Dios y no caminar por fe y caminar por creencia, entonces tus ojos te van a decir, esta persona no es merecedora y vas a tratarla como pecador, ¿verdad? Todo lo que te hacen va a ser ofensa siempre y cuando tu mirada esté bajo una nube de, oh, yo me merezco algo. Pero hemos aprendido de que una parte de la fe es que Jesucristo ha hecho todo, ¿verdad? Yo no di mi vida a Cristo, Cristo la dio a mí. Y yo sé que yo tengo muy claro de quién yo no soy. ¿Y saben quién yo no soy? Yo no soy Dios. A mí no me mandaron a deducir cosas, a mí me mandaron a hablar de la palabra. Yo no estoy aquí para reemplazar a Dios. Por eso dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
Jesucristo murió por aquellos que lo crucificaron, ¿verdad? Y si tú haces bien solo a los que te hacen bien, entonces ¿qué mérito tenéis? Jesucristo dijo, habla la palabra, esparce la fe, esparce el amor, esparce la abundancia, esparce la gloria. No te dijo, mira si se lo merecen. Nadie se merece nada. Tú caminas por fe, no porque te lo mereces. Ese es el punto del reino, ¿verdad? Si prestáis aquellos, si tú prestas un servicio porque recibes algo de alguien, o si tú quieres una relación porque recibes algo de alguien, ¿qué mérito tenés? Porque estás esperando algo de esa persona. Entonces ya no es amor o fe, sino es un interés y creencia, ¿verdad? Por lo que tú ves, yo veo que esta persona tiene mérito, entonces tiene un valor. Pero no las personas así que no conocen a Jesucristo hacen eso. Aquí solo está hablando de que si tú quieres esparcir la gloria de Dios, tú vas a esparcir el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo y la fe que nosotros nos sometemos es aquella que te califica a la persona, porque cuando tú no te mereces algo ya te califica. ¿Por qué? Porque la gracia fue dada, se nos dio a nosotros, se nos dio algo que no merecíamos. ¿Sí me explico? Entonces el reino de Dios fue la voluntad que le plació a Dios. Si caminas con fe, podés caminar en la abundancia del amor de Dios a esa persona. No en tu amor. Tú no puedes amar a alguien. Tú amas a alguien porque ves el amor de Dios en él. Ese es el amor. Tú por tu capacidad no puedes amar a alguien. Pero cuando ves que tú necesitas, también la otra persona necesita. Cuando ves que Dios te amó a ti, también a la otra persona la amó. Entonces todo el reino se basa en los beneficios de Cristo, en gracia, amor y fe. Ese es el punto, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a los corazones en este pensamiento, cuando nosotros desbordamos la fe, cuando nosotros entendemos que ante Dios nadie se merecía nada. Pero tenemos un mejor pacto cuando también nos mantenemos en esta fe y con cordura, ¿verdad? Vamos a ver, sométanla, yo creo que solo son unos cuantos minutos y nos vamos a quedar acá. Hay todavía más versículos, pero pues no, pensé que, vamos a ver unos cuantos versículos acá, pero vamos, porque sí me gustaría terminar este concepto, así que solo ténganme paciencia. Y vamos a Habacuc. Vamos a Habacuc 2:14. Habacuc 2:14 y dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Imagínense lo que está diciendo este versículo. ¿Qué es lo que tú vas a llenar? Estamos hablando de llenar toda la tierra. ¿Se acuerdan que Génesis ha sido nuestra base? Cuando Dios bendijo a Adán y Eva, le dice fructificar, multiplicar, llenar la tierra, ¿verdad? Estamos hablando de esta llenar la tierra también en contraste o en conjunto, porque todos estos versículos está hablando de gracia. Llenar la tierra y ¿qué es llenar la tierra? Que dijimos que era la sobreabundar bendición, que es la fe, apretada, remecida, rebosante, llenar y desbordar, ¿verdad? Estamos hablando de esto y dice acá, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. No es lo que hemos estado hablando, que nuestra tarea es llenar la tierra, multiplicar. Es la forma en que vamos a llenar la tierra, multiplicar, llenar la tierra de la gloria. ¿Y cuál es la gloria si no es la gloria en Cristo Jesús? No es tu gloria, no es la gloria de un hombre, no es el oficio de un hombre, porque todos somos miembros en particular en el mismo cuerpo. No es ninguna gloria de un hombre de lo que él hace, sino es la gloria. ¿Y cuál es la gloria? La gloria que tú me diste. Fue la que Juan dice. ¿Por qué? Porque la gloria que tú me diste, se la he dado yo a ellos. Esa es la gloria que vas a llenar. Esa es la gloria que vas a multiplicar. Y mientras que multipliques la fe, la gloria será expandida en ti y en los demás. Porque de la tierra se llena del conocimiento de la gloria, no el mío,
se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿De qué se va a llenar? ¿De qué se va a multiplicar? Del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Va a cubrir todo, va a llenar, va a multiplicar, va a fructificar, y todo esto va a sujetarlo, que la gloria de Dios va a sujetar las cosas. Entonces, no dejemos que el diablo corrompa esto. Es cierto que hay conceptos que el diablo quiere decirnos, de que siempre estamos escuchando las noticias, que la economía baja, que la carencia, que esto, que lo demás. No, el mundo va a tratar de confundirte, pero mantente firme en esto y di la gloria de Dios, porque es lo único que realmente anima. ¿Se acuerdan que leímos un versículo que dice, gracias porque estás animando la fe? Leímos ese versículo. Gracias porque estás animando la fe. La fe. Estás animando a los demás con la fe. Eso es la gloria, ¿verdad? Y podemos ver esto. Vamos a Salmos 72, 19. Salmos 72, 19. Salmos 72, 19. Dice así, bendito su nombre. ¿Verdad? Está hablando de Dios. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y esta palabra para siempre es en el contraste de eterno, porque nosotros en el sentido humano es siempre y en el sentido de Dios es eterno, ¿verdad? Entonces aquí solo lo está viendo en una visión, en un concepto humano que es siempre, pero en Dios siempre es eterno, ¿verdad? Bendito su nombre y glorioso para siempre, continuamente, perpetuamente, por la eternidad, ¿verdad? Y toda la tierra, y toda, es lo que el diablo quiere hacer pensar, de que porque las noticias están maxificando más la maldad del diablo, y lógicamente hay maldad, y hay cosas malas, como todo. Pero como todo, nosotros nos vamos a enfatizar en las cosas malas, vamos a glorificar las cosas malas que están pasando, o la gloria de Dios que se ha esparcido desde que Jesucristo le dijo llenar la tierra. ¿Qué vamos a ver en el mundo? Las noticias que nos hacen entrar en miedo, en pánico y pensar de que hay escasez y que es un caos, o que realmente desde el punto que Jesucristo murió ha habido gloria. ¿Qué fe? Vamos a seguir hablando de la fe. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el diablo quiere mantenernos en caos para mantenernos esclavizados en los conceptos que él quiere que nosotros estemos esclavizados. Pero la palabra dice que toda la tierra se llena de su gloria. Y toda la tierra, ¿por qué? Porque Dios la creó. Y esa es la verdad absoluta. Le guste o no al enemigo, esta es la verdad absoluta. Y toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. Punto final, como quien dice amén y amén, quiere decir confirmación, punto y final, se acabó la discusión, caso cerrado, dijo por ahí alguien, ¿verdad? Vamos a ver la palabra someter, porque solo tengo 4 citas más para acabar este pensamiento y de ahí seguir otro pensamiento el viernes. Pero vamos a acabar acá en someterla, porque es fundamental que todo esto, ¿verdad? Se hable hoy. Pero vamos a ver la palabra someter, ¿verdad? Hemos hablado de Génesis donde dice fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Que sojuzgar es someter, que quiere decir dominio, ¿verdad? Sojuzgar, someter, dominio. Y nosotros tenemos un dominio que se nos ha dado, que el enemigo nos ha querido que nosotros seamos ciegos para que él nos haga títeres de él. Pero nosotros tenemos este poder, ¿verdad? Someterla y hemos aprendido, ¿se acuerdan que leímos Hechos donde dice que obedecían a la fe? Y mientras que nosotros obedecemos a la fe, tenemos este dominio. Someterla, ¿verdad? Es obedecer. Y vamos a ver el primer versículo que nos va a decir de someter, ¿verdad? Solo vamos acá a una cita muy, muy conocida por todos. Segunda de Corintios 10, y vamos a leerlo. Vamos a leerlo casi todo, porque es necesario. Así que, como les digo, ténganme paciencia
porque realmente es muy importante de que todo este concepto, todo esto se entienda junto, ¿verdad? Para que podamos realmente comprender la visión o la revelación que Dios quiere. Pero vamos a 1 Corintios 10, 1 al 17, y los demás ya son versículos. Solo esta es una de la porción más grande que vamos a leer en contexto de esto. Pero vamos. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué mérito tenés? Aquel que te ama. Pero vemos que la mansedumbre y ternura de Cristo sobrepasa las cosas, ¿verdad? Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros, ¿verdad? Este es Pablo, ¿verdad? Y quiero leerlo todo para que ustedes vean el contexto. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resultantemente para con ustedes, que nos tienen como que anduviésemos según la carne, ¿verdad? Porque para el hombre la fe es locura. Ellos quieren tener su propio mérito y siempre dicen, oh, es que si tú hablas de fe o gracia, estás invitando a la gente a pecar. Y cuando estás invitando a la gente a pecar, eso quiere decir que estás en la carne. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba más el renombre, ¿verdad? Ser admirado por hombres y creencias. Y la religión es básicamente exaltar más al hombre, ¿verdad? Y es donde choca. Y por eso Pablo dice, ustedes que me dicen de que nos acusan de estar según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, ¿verdad? Dominar. ¿Cómo vas a dominar sin destruir fortalezas? Por eso está diciendo para la destrucción de fortalezas. Cuando destruyes algo, tienes dominio sobre eso. Cuando tú oras por alguien, cuando tú oras por una situación, cuando sea lo que tú ministres, eso te tiene que obedecer a ti porque tú obedeces la fe. Entonces, cuando tú destruyes fortalezas, es cuando estás bajo la autoridad de Jesucristo y Jesucristo dice, tú tienes dominio. ¿Se acuerdan que Jesucristo le dio autoridad a los discípulos para que los demonios podrían someterse a ellos? Entonces, de eso está hablando, de autoridad. Pero tú vas a tener autoridad cuando te identifiques en Cristo. Si nunca te identificas en Cristo, entonces tú siempre vas a vivir en un caos. Pero por eso dice someter que la tierra, Jesucristo sometió a tormentas y vientos, ¿verdad? También sometió a demonios y también sometió la religión, los religiosos, los fariseos sobre lo que Dios decía. Por eso a ellos no les gustaba. Someter es esto, ¿verdad? Tener dominio sobre lo que Dios te ha dado, que es proclamar la gloria, ¿verdad? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Para qué Dios te ha dado el dominio? ¿Para qué Dios te ha dado el reino de su reino? ¿Para qué Dios te ha dicho que tú tienes señorío y que las cosas se van a someter a ti? Para la destrucción de fortalezas, para la oposición, derribando argumentos, cualquier cosa que se oponga a Cristo, cualquier cosa que se oponga a la fe, cualquier cosa que se oponga al conocimiento de la fe, cualquier cosa que el diablo quiera mantener a la gente en cautiverio, derribando argumentos, pensamientos, ideologías, religión, derribando argumentos y toda altivez, todo aquello que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan que estamos hablando de que toda la tierra se llenó de la gloria? Y que Pablo quería de que tú supieras el conocimiento de su gloria, el conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús, para que seas uno en Cristo, uno en esa fe. Tu deber es eso, sufrir por la fe. ¿Quieres sufrir y ser vituperado? ¿Quieres ser rechazado? Aunque te digan que estés loco, aunque te digan que estás en la carne, aunque te digan que
No importa, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Someter, ¿qué? Y todos obedecían a la fe, dijo Hechos. Y todos obedecían a la fe, se sometían a esto. Se sometían a la fe, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento sobre lo que Dios ha estipulado, el fundamento, el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Juan dijo de que la gloria que tú me diste es la gloria que yo les he dado a esto y la que van a seguir multiplicando en el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, en Cristo, en la fe. ¿Por qué? Porque tiene un nombre, sobre todo nombre, y Dios lo ha dejado así. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo tu obediencia es perfecta? Cuando tú obedeces a la fe, no por obras. Cuando tú obedeces a la fe, la perfección de la fe de Jesucristo te perfecciona a ti. Punto. ¿Verdad? No más. Miras las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo, ¿verdad? Si alguno dice, miras las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Nadie tenga más concepto que debe de tener. Tú no tienes más medida de fe. Tú no mereces más la salvación que otro. Tú amas a quién, ¿verdad? A quien se lo merece, dijo, ¿verdad? Hemos leído todo eso. No tenga eso. ¿Por qué? Porque todos estamos sometidos a Cristo, a la obediencia de Cristo, a la fe de Cristo. Si alguien se considera de Cristo, ¿verdad? Si alguien se considera estar en Él, piense de sí mismo, piense el que piensa que está en Cristo, que es de Él, así también como tú eres de Él, todos los demás son de Él. Simple, fe. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, o sea, de la manera que les estoy hablando y de la autoridad que Cristo me ha dado para hablarles, porque no le está diciendo ustedes son míos, está hablando de la forma en que les estaba hablando con la autoridad, la cual el Señor dio para edificación. Esto nos está edificando, ¿sí o no? No para vuestra destrucción. Esto no les estoy diciendo para que se desanimen o se sientan tristes. Pero aún no me avergonzaré, o sea, no me voy a sentir mal por decirles esto, para que no perezcan. ¿Por qué? Porque Dios no te dio todo eso para que tú perezcas, no es para que estés oyendo las noticias o la escasez o la religión, que si eres menos o más, para que no perezcas como que os quiero amedrentar, no, y tampoco quiero amedrentarlos en cartas. Porque a la verdad dicen que las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil. La palabra a veces se nota como que fuera menospreciable, ¿verdad? Esto tengan en cuenta tal persona que somos nosotros, que a través de las cartas nosotros podemos ver hechos presentes, ¿verdad? Estos hechos presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Dice, este es el 12, porque no nos atrevemos a contarnos, o sea, yo no vengo a decirte, oh, mira, yo aquí, yo allá, ¿verdad? Y esto, yo sirvo, yo acá, ¿verdad? No, ni a compararnos con otros, como los que se alaban a sí mismos. Hemos hablado de esto, ¿verdad? La gloria, nosotros le damos la gloria a Dios a través de su Hijo. Nosotros no venimos a predicarnos a nosotros mismos, no venimos a decir yo vine a dar la vida por Jesús, yo vine a hacer esto. No. ¿Por qué? Porque la religión busca la gloria en ellos mismos, entre los hombres. Ellos magnifican hombres. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, ¿verdad? Porque entonces están robando la gloria. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, porque aquellos que hacen eso no están obedeciendo la fe. No están obedeciendo la fe. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios ha dejado. Estamos obedeciendo a la fe un momento.
y conforme a la regla de Dios que nos ha dado por medida. ¿Y cuál es la regla que Dios te ha dado por medida? La fe. Tienes la misma medida de fe y no pienses sobre ti como algo extraordinario, porque la fe quiere decir que tú fuiste salvo por fe, que tienes las bendiciones en Cristo Jesús por fe, que en todo lo que tienes no es por lo que hiciste, sino por lo que hicieron por ti. Esa es la medida de fe. No gloriarte a sí mismo como algo, como algo que la gente tiene que asirse de, porque ¿quién fue asido? ¿Quién te hizo suyo? Jesucristo. Pablo dijo, todavía no he llegado allá, si no voy a la meta por lo cual yo fui asido o por quien yo fui asido, Jesucristo. Porque nosotros no, porque no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla, a la medida de fe, ¿verdad? La regla que nos ha dado por medida, que es la fe, para llegar también a vosotros. Yo llego contigo, ¿con qué? Con la medida de fe, con fe. Yo te estoy hablando del reino de Dios, yo te estoy hablando de la medida de fe, que es ¿qué? La fe. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos a vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros con el evangelio de Cristo, con el reino de Dios, con el reino de fe, con las bendiciones de fe. No nos gloriamos desmedidamente en los trabajos, si no esperamos que conforme crezca vuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es que tu fe va a crecer, sino ahorita que estás escuchando estas palabras de fe, tu fe crece. ¿Por qué? Crece no en el sentido de que crece en medida, sino de que tus ojos son abiertos y por eso puedes crecer, ¿verdad? Para que crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros, conforme a la regla que es a la misma medida de fe. Todos tienen la misma medida de fe, todos tienen la misma sabiduría, todos tienen las mismas bendiciones, etcétera, 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 ¿verdad? Y anunciamos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. ¿Para qué? Para que se multiplique la palabra, se extienda la gloria y seamos uno en Cristo, y que la gloria que le dio a Cristo sea esparcida en todos los demás, ¿verdad? Conforme a la regla. Y anunciamos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra, ¿verdad? Sin entrar en la obra de los demás para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces dice, yo no voy a gloriarme en el trabajo, ¿verdad? Si alguien está trabajando en un lugar, ellos no iban a gloriarse sobre esas personas, no iban a hacer alboroto, no iban a hacer, ¿verdad? Si ellos no trabajaron en algo, ellos no sentían que por imponerse ellos, ¿verdad? Oh, porque yo sé la palabra, me voy a imponer y ahora voy a gloriarme de esto y voy a hacer de las mías, ¿verdad? Básicamente lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque tenía una medida de fe correcta, ¿verdad? Y eso es cuando tú tienes una mente sobria de no imponerte o no hacer cosas indebidas, es cuando tú andas por fe. Más el que se gloríese en el Señor. Si tú tienes algo que gloriarte, si tienes algo que hablar, habla del Señor. ¿Por qué? Porque tú estás aquí para dar la gloria de quien te hizo, no la tuya. La fe, ¿verdad? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que Dios alaba, ¿verdad? El que Dios ha aprobado. El que Dios ha aprobado, ¿verdad? Entonces, vamos a Juan 23. Juan, vamos a ver, quiero ver cuántos versículos quedan más. 1, 2, 3, 4. Ok, porque como les decía, quiero terminar este concepto. Juan 14, 23. Vamos a tratar de leerlo rápidamente. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Dice, el que no me ama no aguardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino las que el Padre me envió. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras? Fueron las palabras de fe. El que está en Cristo Jesús va a amar a Cristo Jesús lo que Él hizo por ti. Y si vas a recibir a cualquier vituperio por mantenerte firme en la fe, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque aman las palabras que vienen de la fe, ¿verdad? Y dice, y ellos vienen a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos amado. Amado quiere decir, hemos guardado las palabras a pesar de los retos, ¿verdad? Daniel 7,
14. Vamos a ver, Daniel, qué nos dice Daniel. Ya casi 2 versículos más y nos vamos a quedar ahí. Daniel 7:14. 7:14 y dice así, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estamos hablando de dominio, ¿se acuerdan? Y a veces es muy difícil creer porque hemos sido bautizados, por decirlo de esa manera, en una forma incrédula porque hemos estado basados en el creer y no en la base de fe. Pero aquí dice que tú tienes dominio. Pueden ver, tú tienes dominio. Y no estoy hablando de poder desmedido o controlado, porque aún dice que tienes que tener una medida de fe de no creerte las mayores, ¿verdad? Entonces el dominio no está hablando de control o posición o imponer o ser autoritista y abusar de la gente. Está hablando de otro, ¿verdad? Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos. Naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno. O sea, el dominio que se le fue dado a Cristo es eterno. ¿Por qué? Porque han pasado generaciones, años y años y sigue, ¿verdad? No disminuye. Y esa es la gloria que nos ha dado y nunca pasará. Su reino es uno que no será destruido. Entonces, si tú estás en el reino del amado Hijo y tú puedes destruir fortalezas y no será destruido, tú no serás destruido. Las promesas que son para ti no serán destruidas. Tu vida no es destruida. Tú tienes dominio. Podemos entender en qué es lo que Dios nos está dando. ¿Cuál es la fe en la que vivimos? ¿En dónde hemos sido elevados? Vamos al último, Romanos 11:36. Vamos a leer del 33 y al 36. Vamos a quedarnos aquí. Tenía 2 versículos más, pero creo que estos son los más enfáticos para poder entender este punto. Y con Romanos nos vamos a quedar aquí quietos y realmente, ¿verdad? Contentos, ¿verdad? Romanos 11:33. Romanos 11:33 al 36, ¿verdad? Oh, profundidad de las riquezas. Wow. ¿Por qué Dios siempre habla de las riquezas? Porque Dios es las riquezas. De Él viene todo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. Tú no careces. Si eres renacido, tú no careces de acceso de abundancia. ¿Se acuerdan que comenzamos con eso? Si tú eres renacido, no careces de acceso de abundancia, solo careces de la percepción, de la revelación o del conocimiento o del acceso que tú tienes. Y hemos visto todo eso, ¿verdad? Tú tienes abundancia de gratitud, de gozo, de salud, finanzas, bendiciones, la plenitud y la fe, ¿verdad? Y lógicamente la sabiduría. Wow, es tuya. Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia. En otros es del conocimiento, ¿verdad? Y de la ciencia de Dios. Tú no careces de eso. Es tuyo. Tú tienes, en Cristo Jesús se te fue dado sabiduría, justificación, santificación y redención. Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, Dios, ¿verdad? Estoy hablando de Dios. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios me les bendice. Vamos a concluir este día en esto, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí quietecitos y el viernes vamos a seguir ya casi finalizando. Pero como decía ese versículo, la gloria es para Dios.
Todo lo que Él ha hecho es para que todo sea para Él. Ahora podemos entender esto, que es fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, buena medida, apretada, remecida, rebosante, el reino, la fe, la gracia, la abundancia, el acceso y toda la gloria que sigue eternamente hasta que nuestro Cristo regrese. Dios les bendiga, ustedes son lo mejor.